Bueno, y a partir de este momento en Arriba Gente volvemos a ocuparnos del caso de la niña que junto a su mamá se ven obligadas a volver a España a pesar de que su padre español esté acusado de haber abusado de la niña. La madre, recuerdan ustedes, estuvo con nosotros, mantuvimos obviamente el secreto de su identidad, pero estuvo dialogando, dándonos algunos detalles de cómo había sido el viaje cuando se vino de vacaciones el año pasado y decidió no volver y denunciarlo por determinados indicios de los que ya hemos estado hablando. La niña comenzó a dar, particularmente a través de algunos dibujos, lo que la llevó a la mamá a que, sometida a un peritaje, llegara a la triste conclusión, terrible conclusión, de que la niña había sido abusada por el padre. La cuestión es que, por su lado, en España, el padre lo que denunció fue la sustracción de la niña. La cuestión es que, por lo que nos decía María, la mamá, ahora creo que no más de 7 días, tendría que estar cumpliendo con una orden judicial que es la de retornar a España, porque entiende la justicia uruguaya, por lo menos es hasta donde hemos entendido nosotros esta situación, entiende la justicia uruguaya que donde debe dirimirse la situación del abuso es en la justicia española, en los tribunales españoles, y por lo tanto la madre tiene que retornar. Esto nos llevó a que recibiéramos una andanada impresionante de mensajes de todos ustedes preguntándose cómo era posible que algo así se diera, si no se estaban vulnerando una gran cantidad de derechos de la madre y fundamentalmente de la niña. Esto nos hizo, y a la producción, pensar en la posibilidad de traer a dialogar con nosotros a Natalia Suárez, que es una abogada especialista en derecho de infancia, integrante del equipo de abuso y maltrato de la ONG El Paso y que ha sido asesora técnica del Instituto Interamericano del Niño. Y bueno, conocer un poco más de la otra parte, la legal, ¿no? Es decir, el por qué no se ha encontrado o no se ha querido encontrar, esto será parte de lo que dialogaremos con Natalia, una posible solución o mayor protección hacia los derechos de esta niña. Bienvenida, un placer tenerla aquí en Arriba Gente. Lo que yo podría decirle es que, resumiendo todo lo que la gente nos ha hecho llegar, más allá de, obviamente, indignación, le diría que la palabra es estupor, no poder creer. ¿Cómo es posible que? Entonces, quisiéramos tratar de entender, porque estamos hablando de justicia, y queremos entender la justicia, ¿no? Y a propósito de eso, de que queremos entender la justicia, perdóname que haga este paréntesis en tu introducción, quiero decir que llamamos a la jueza para entender a la justicia y nos dijo que con los medios de comunicación no habla y nos cortó la llamada. Digo, bien, para explicar que ponemos todas las cosas encima de la mesa. Claro, claro, para entender la justicia. ¿Cómo se entiende este fallo? Que creo que es lo que más le rechina a la gente. ¿Cómo se entiende que, teniendo un proceso por abuso, que bueno, tendrá que seguir y tendrá su derrotero en España, en los tribunales, etc., cómo se entiende esto de que la niña tenga que volver a estar a unos pocos kilómetros del padre que suponemos puede ser un abusador? Bueno, si hablamos de estupor y si hablamos de asombro en materia de derecho de infancia y en materia de abordaje de las situaciones de abuso y maltrato de niñas, niñas y adolescentes, no solamente en el ámbito de la justicia, el estupor es cotidiano, ¿no? Lamentablemente, sí. A veces estamos un poco carentes de medios técnicos para poder abordar estos temas con el rigor técnico que requieren. En el caso específico de esta situación de María y su hija, en nuestra opinión, se han valorado situaciones que no hacen foco en lo que es la situación específica de los derechos de la niña. Yo quiero hacer una pequeña precisión, y es que las convenciones internacionales, lo que es la Convención de La Haya, que es por donde se está tramitando esta restitución, porque es un convenio internacional con España, no rige el sistema interamericano, porque requería ser un estado dentro de Latinoamérica, dentro de los estados de la OEA. Es anterior
a la Convención de Derechos del Niño. Y esto no es menor, no es un dato menor, porque en realidad nosotros debemos comprender el marco jurídico internacional, lo debemos ver dentro del entramado jurídico de derechos que garantizan los derechos internacionales de los niños, que es lo que nos hace posible garantizar y promover sus derechos. Y a partir de la Convención de los Derechos del Niño es que podemos hablar de un niño sujeto de derecho, que podemos reconocer la calidad de niño sujeto de derecho. Y no es un dato menor, es un dato muy importante, porque a partir de esto, de esta convención que es posterior a la Convención de la Haya, tenemos una categoría de niño diferente. Entonces, si nosotros integramos el derecho internacional, lo integramos dentro de un marco de derechos, tenemos que hacer foco en el respeto de los derechos del niño como derechos humanos. Y en ese sentido, lo principal, lo primordial es proteger al niño dentro de su integridad. Es proteger su integridad psíquica, su integridad emocional, su integridad física. Y bueno, y en realidad, si ayornamos, si vemos todas las convenciones, si lo vemos como un integral, como un cuerpo jurídico, entonces nosotros tenemos las excepciones a la restitución, que yo, no sé, me pregunto qué otro caso más excepcional, o sea, encuadra más dentro de lo que son las excepciones de riesgo de vida o riesgo en el estado que solicita la restitución, puede tener la hija de María. Para vos este es un caso que encuadra típicamente en la excepción. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Me parece que acá lo que falta es un encuadre de derechos, de género y generación. Nosotros estamos viendo, técnicamente analizando una convención internacional desde el punto de vista técnico. Bueno, la convención me dice que el Estado uruguayo adoptó tiene estos compromisos internacionales y es lo que debe cumplir. Sí, señor, el Estado uruguayo debe cumplir con estos compromisos internacionales, pero primero tiene que proteger a la niña. Su principal obligación es proteger los derechos de la niña. Y vaya, qué derecho más importante el de la niña, proteger su integridad física y emocional. En este caso, el Tribunal de Apelaciones había impuesto condiciones para la restitución que el Estado español no aceptó. Claro, eso vamos a ponerlo en claro para que la gente lo pueda entender. En una primera instancia, la jueza hace lugar a la restitución sin ningún tipo de medidas. Claro. Se apela, va a apelaciones, y apelaciones en segunda instancia dice, bueno, sí, que se haga la restitución, pero que previamente la justicia y el Estado español garantice estas condiciones, que a tu juicio no fueron cumplidas. No, el Estado español, el padre de la niña, el padre manifestó que se opuso en dos o tres oportunidades. Sí, yo no sigo el juicio en España, yo no sé los pormenores de cómo, pero tengo entendido que, bueno, que el padre se opuso a las condiciones que ponía el Estado uruguayo para la restitución, con lo cual y acá María hablaba de un tema de plazos, cuando vino habló de un tema de plazos, como que había un plazo. Fueron pasando los plazos y claro, las normas internacionales y la norma nacional en materia de restitución son normas que requieren de plazos muy cortos de cumplimiento de las órdenes judiciales, justamente para evitar que el niño se adapte a su nuevo centro de vida. En este caso estamos hablando de una niña que tiene casi 2 años en el Uruguay, que está en un contexto de seguridad porque está en un contexto familiar adecuado, va a la escuela, tiene cobertura sanitaria, la niña está feliz. Pero no, nosotros resolvemos que es más importante cumplir la orden de restitución sin condiciones, porque el Estado español no acepta ninguna condición. Y en esto yo creo que ahí también se juegan otros elementos, ¿no? Y es cómo acceden los niños a la justicia en el Uruguay. ¿En calidad de qué? ¿Acceden realmente en calidad de sujetos de derechos? ¿Se los escucha como sujetos de derecho? Creo que es una pregunta que tendríamos que hacernos todos los operadores de la justicia. Hay una interpelación muy fuerte del día de ayer de la fiscal Mariela Núñez, que actuó en el caso de abuso de Artigas, que es un caso que conocimos ayer. Tremendo. En donde 2 niñas, para que se creyera su versión, utilizaron su ceibalita para tener pruebas, porque si no, no se les iba a creer. Y dijo la fiscal que estaba muy quebrada. Sí. Sí, acá no, en un momento no pudo seguir con el relato, se quebró.
que el caso le había parecido muy doloroso, y quiero leerlo porque quiero decir exactamente sus palabras, porque vienen de una fiscal que actúa en un caso de abuso de menores. Debería avergonzarnos a todos porque la propia víctima, una pequeña de apenas 10 años, se sometió voluntariamente al abuso para obtener una prueba para que los adultos creyéramos en ella. Para tomar conciencia de que estas cosas pasan con más frecuencia de lo que pensamos y que los niños no mienten, no inventan, y que ante una situación de presunto abuso, aunque no crean, siempre deben denunciar. Lo dijo una fiscal ayer, comprometida con una situación de abuso de menor, y es la misma justicia que envía a esta niña a que dirima la situación en España, pero es la misma justicia que también le pone una custodia a la madre y a la niña por entender que pueden ser pasibles de algún tipo de agresión por parte del padre aquí en Uruguay. Entonces, estos elementos son imposibles de meter en una licuadora, licuarlos y sacar algo más o menos comprensible. Para la gente no es entendible, para uno no es entendible. Porque uno diría, ¿la Constitución no prevé una excepción de riesgo en el traslado de esta niña por todos estos elementos que están alrededor? Sí, en materia de restitución hablamos de condiciones de seguridad en el retorno, ¿no? Digo, depende, esos son protocolos que han tomado como, los estados han tomado como en particular cada uno. De cualquier forma, yo quería aclarar algo respecto de la situación de la hija de María. En este caso de restitución, la situación de violencia doméstica está aprobada en el expediente. Sí, en el expediente final, está aprobado. Entonces, bueno... La jueza lo dice. Lo dice, sí, está en la sentencia. Digo, entonces, a ver, si ya con una situación de violencia doméstica no tenemos probada la excepción, requerimos también probar la situación de violencia doméstica, que es lo que podría dar lugar a las medidas de protección acá en Uruguay. Ya tenemos la violencia doméstica aprobada, pero requerimos además probar el abuso, que tampoco está no probado. Hay una duda, ¿no? O sea, los peritos no dicen no existe abuso. Los peritos del ITF, ¿no? Digo, hay otros técnicos que también... No, el ITF lo que dice es que no se puede periciar. Claro, en una instancia no es suficiente como para poder... Y claro, y no es suficiente una entrevista. Yo ayer le preguntaba a la fiscal que tomó este caso de Artigas y le trazaba un paralelismo con este caso de María y de su hija en cuanto a los medios de prueba. Y yo le decía, la psicóloga que atiende a esta chiquita de 5 años desde hace 1 año y medio, en sus informes y en sus escritos, tiene probado que la niña fue abusada. Hace rato tiene probado que la niña fue abusada. El tema es que cuando fue al ITF, en una audiencia, en una instancia, se comprobaron muchas cosas que están en el expediente. Lo que no se pudo demostrar en eso fue justamente lo del abuso. Yo le preguntaba a la fiscal, ¿por qué se descartaba un trabajo privado de mucho tiempo y solamente se escuchaba la palabra del ITF? Y ella decía, la mayoría de mis colegas lo hacen. Yo tomo como válido todo eso. Yo me hago esa pregunta cada día que voy a trabajar. Nosotros formamos en El Paso equipos técnicos multidisciplinarios de abordaje de la problemática, que está formado por trabajadores sociales, por psicólogos, por psiquiatras. Y bueno, también tenemos un equipo jurídico que trabaja en cada uno de los equipos de maltrato, trata y explotación. Y sí, nos hacemos esa pregunta diariamente, ¿no? Bueno, nosotros cuando detectamos una situación de maltrato o abuso, primero se establece un vínculo de confianza con el niño y se empieza a abordar desde lo social la situación. Entonces, cuando tenemos condiciones de seguridad, denunciamos. Pero cuando tenemos condiciones de seguridad para el niño, o la niña, por supuesto. Y sí, nos hacemos muchas veces esa pregunta, ¿no? ¿Por qué tendríamos que ir un poquito para atrás, ¿no? Digo, porque, bueno, sí, en esto de... Qué increíble, ¿no? Qué mensaje que nos dieron estas 2 niñas que hicieron esa filmación. Qué mensaje nos dieron a los adultos, ¿no? Amén. O sea, tendríamos que reflexionar un poco sobre eso y decir...
¿qué estamos haciendo con nuestros niños? Espantoso, horrible. Es como dice la ¿qué valor fiscal, tiene la palabra? Nos Claro. interpela a todos y nos hace sentir absolutamente avergonzados Sí, a todos. totalmente. De que no hayan encontrado una persona, una madre, una tía, alguien a quien poder confesar lo que estaban viviendo y que supieran que podían ser depositarios y que podían creerles. O sea, si partimos de la base de que el niño cree que no le vamos a creer... Pero es que la base del abuso es ese. El abuso se sostiene en el secreto y en la no credibilidad de la palabra de la víctima. Entonces, Claro. un abusador le dice a su víctima, no le cuentes a nadie porque nadie te va a creer esto que está pasando y porque además puedes tener estas otras consecuencias. Voy a matar a tu mamá, tu madre va a ir presa, yo voy a ir preso que soy el sostén de la casa. Y en eso sostenemos el abuso. En el secreto, en la vergüenza. O como aquella lógica de reprochar a la víctima de la violencia doméstica y por qué no denunció. Claro. ¿Y por qué no va a denunciar? Porque estaba muerta de miedo. Por miedo, porque no damos garantías, porque el sistema revictimiza, porque no escuchamos a las víctimas como tenemos que escucharlas, porque no las escuchamos en el contexto de vulnerabilidad en el cual se encuentran, porque no integramos todas las normas de derecho que tenemos, porque tenemos normas nacionales. Pero también tenemos normas de derecho internacional, como la Convención de Belém do Pará, como con la MESECBI, las reglas de Brasilia, que son normas justamente que intentan proteger a la víctima en su acceso a la justicia. Antes de que vayamos redondeando, Humberto, la pregunta es, para este caso puntual de María y de su hija, desde tu experiencia y en la instancia en que se está en este momento, ¿hay algún elemento que pueda llevar a revertir la situación? En derecho nada es imposible. Nada. Todo es revisable. Pero quedan muy pocos días. Estamos hablando Quedan muy prácticamente pocos de días. nada. Creo que el plazo es miércoles o jueves, no Sí, tengo muy miércoles, claro. viernes, que era no Muy puedo pocos hablar días. específicamente Muy del pocos caso días. y de sus plazos porque lo desconozco. Yo tengo una visión general. Ojo que dicho esto, aún, porque es lo único que uno puede suponer desde afuera, y reitero, lo decimos simplemente desde la total ignorancia jurídica del tema, pero lo único que uno puede suponer es que en este caso la jueza y quienes actuaron judicialmente no hayan creído en la actitud, en la palabra de esa madre, ni en nada de lo que se presentó, y crean que todo esto es un plan urdido por ella. Ay, por favor. Para tratar de sustraerle a la niña al padre. Pero aún así, y aunque llegaran a pensar y sospechar eso, creo que el riesgo que se corre con respecto a la niña ponderaría el decir, bueno, que esto se dirima en la justicia uruguaya. Pero que se dirima en la justicia uruguaya, pero que se dirima con una visión de protección integral de derechos, ¿no? O sea, porque decimos, no le creemos a las madres inventan las situaciones de abuso. No, eso no es verdad. Eso es una visión tan misógina de la problemática, tan limitada, tan... Es un discurso que se está extendiendo además. Claro, yo lo he escuchado cada vez más pero decir repetidamente que por parte de operadores judiciales. Que una víctima inventa una situación tan triste, no, eso no es verdad. Que un niño inventa una situación, una experiencia sexual que desde su edad hasta cronológicamente es imposible, no, es inaceptable. Eso por un lado. Pero aparte, esta visión misógina de la justicia genera además un entrampamiento de la víctima donde nadie le cree, que produce esto, impunidad para el agresor, empoderamiento del agresor y que esta situación se reproduzca y que no la combatamos. Necesitamos una justicia abierta, necesitamos una justicia donde las víctimas puedan acceder en condiciones de igualdad, donde los niños tengan un defensor que los escucha, pero que no los interroga en el corredor de un juzgado, que los escucha, que los prepara para el juicio, que les dice cómo va a ser, que les informa las cosas que les va a pasar, cuáles van a ser las consecuencias. Eso es lo que tendría que ser. Bueno. Pero lo que es muy distante de ser así. Bueno. Yo lo digo. El defensor en este caso vio a la niña 5 minutos antes de juicio. 5 minutos antes de juicio. Nos pasa cotidianamente. Los niños conocen a sus defensores adentro de la sala de audiencias. Un adulto que desconocen en un medio que a ellos les resulta absolutamente extraño. Se presenta un adulto en un juzgado
que es un lugar al que el niño generalmente no ha ido, con un adulto sentado de traje y le dice: hola, yo soy tu defensor, contame todas las intimidades de tu vida. No, es una barbaridad. Doctora, muchísimas gracias. Hemos estado dialogando con la doctora Natalia Suárez una vez más sobre el caso de María y de su hija, y bueno, y muy atentos y a la espera de que, como dijo la doctora, ¿no?, en justicia todo es posible, son muy pocos días los que quedan. Esperemos que en estos días la justicia uruguaya pueda encontrar una solución que contemple básicamente de lo que estamos hablando siempre aquí en Arriba Gente, que son los derechos de la niña. Proteger a nuestros niños. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista con la doctora Suárez.